Bienvenidos a la Junta Médica. ¿Qué pasa con Robert y Nicolás Leslie? Todos los días la misma historia. Por más de que decimos que no nos roben los minutos, igual. Lo que pasa es que hacer deporte siempre es bueno. A ver si por Navidad se van 10 en punto. Y buscan el momento. Lo único que hay que hacer es que ponerle un par de minutos antes de su programa para que no nos quiten nuestros minutos. Valiosísimos además, porque hoy hablamos de varios temas muy importantes aquí en la Junta Médica. Vamos a empezar hoy día hablando sobre el cannabis medicinal. Vamos a ver su uso, cómo adquirirlo, dónde adquirirlo y todos los colegas tienen que estar preparados y atentos porque ya tenemos cannabis medicinal en el Perú. Colegas y futuros pacientes, ¿no? Así es. Pero también vamos a hablar de la neuralgia del trigémino. Sí, hay un nervio que va hacia la cara, que una de las ramas, que es el trigémino, va a doler demasiado la cara, no se puede ni tocar, no se puede afeitar, es un dolor bastante lancinante que no permite dormir muchas veces. Hay tratamiento para esto y algunas alternativas que pueden ser hasta quirúrgicas, entonces lo veremos acá con estos invitados. Estamos en vivo, arrancamos el programa. Parte del programa vamos a hablar sobre el uso del cannabis medicinal, como lo está diciendo el doctor Leslie Soto, y para ello hemos invitado, por un lado, al doctor Alberto Gayoso, pediatra y representante del Comité de Medicamentos del Colegio Médico del Perú, y también a la doctora Gisela Vargas, química farmacéutica, especialista de Digemid del Ministerio de Salud. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. La verdad que les agradecemos que hayan venido, no porque muchas personas van a querer ya adquirir este cannabis medicinal y no saben de qué forma hacerlo, quiénes son los médicos, ¿no?, que van a ser los encargados de dar esta receta médica y en dónde lo pueden adquirir. De momento solo es en una farmacia de la Digemid que está en San Miguel, si no me equivoco. Sí, efectivamente, buenos días con todos. Bueno, el producto ya está en la farmacia institucional de Digemid, está a disposición de los pacientes usuarios del cannabis, ¿no? Y bueno, pueden acercarse ahí con su receta médica, ¿no? La farmacéutica les va a atender, ¿no? Y a un precio muy accesible, 47 soles 70, ¿no? Este cannabis contiene el CBD, ¿no?, una concentración adecuada, y el médico es quien va a dosificar esta indicación. ¿Cuándo los pacientes van a poder optar por el cannabis medicinal? ¿En qué casos? Bien, cuando hablamos de cannabis medicinal estamos hablando de una planta que tiene más de 500 principios activos, ¿no?, de los cuales hay dos que son los más importantes, ¿no? El CBD, ¿no?, que es básicamente, para sintetizar, antiinflamatorio, y el THC, que es básicamente psicoactivo y para el dolor y que se está utilizando en muchas investigaciones para el cáncer. Entonces, son los dos principios activos más importantes. Actualmente, ya, en el mundo, ya han logrado los cultivadores, ¿no?, diseñar plantas que tienen alto contenido de THC, y plantas que tienen alto contenido de CBD, y plantas que tienen contenido equilibrado de CBD y THC. Y esto es en base a la experiencia clínica cada vez mayor que se ha ido obteniendo, ¿no?, respecto a las utilidades de estos dos principios activos, pero que están en un conjunto de más de 500. Les digo eso para entender el por qué es tan complejo el cannabis medicinal. No es un solo principio activo y una sola diana, como son la mayoría de medicamentos. El cannabis, ¿no?, medicinal tiene muchos principios activos y tiene muchas dianas, porque tiene receptores, ¿no?, en el cerebro, en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, ¿ya?, en hasta en el hígado, en el vaso, en el riñón, etc. Entonces hay muchas dianas, ¿ya?, y muchos principios activos. Por eso es que es no digo un fármaco, porque los fármacos son un principio activo y una diana. Es un complejo, ¿no?, terapéutico
que está comenzando a entrar en el mundo, ¿no?, como una terapia eficaz para muchos problemas que no tenían solución. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Entonces viene el asunto. Bien, lo que ha puesto Digemid hoy día a la venta y que saludamos desde el Colegio Médico, porque es el primer Ministerio de Salud en América Latina, ¿no?, que pone a disposición de la población, ¿no?, un derivado del cannabis, básicamente con CBD, no tiene THC, básicamente CBD, y entonces está orientado a aquello sobre lo cual el CBD tiene efecto. Entonces, ¿en qué situaciones o condiciones el CBD puede tener efecto? Entonces, primero, y eso ya está probado, ¿no?, en el espasmo, ¿no?, de la esclerosis lateral amiotrófica, el espasmo y dolor, sin duda, ¿no?, en las convulsiones intratables. 30% de las epilepsias, ¿no?, son intratables con los fármacos conocidos y reconocidos, ¿no? Tienen ahí un lugar. Está indicado con tremenda importancia en el dolor neuropático, ¿ya?, que son esos dolores de larga duración, ¿no?, que muchas veces la gente no logra una solución a su problema, ¿ya? Entonces, son 3 indicaciones fuertes, potentes, y que están aprobadas por la Academia Nacional de Ingeniería y Ciencias de Estados Unidos, que está aprobado por la OMS, ¿no? Ahora, pero tiene muchos otros usos que todavía no están aprobados, pero que el que no estén aprobados no significa que no sirvan para eso, porque hay mucha experiencia clínica que se está acumulando. Aquí en Perú solo para los que usted ha mencionado. Sí, pero en el Perú es para más. Sí. Lo que pasa es que las normas peruanas todavía no asimilan toda la experiencia clínica que se está dando en el mundo, ¿no? En el mundo lo utilizan mucho el CBD para problemas del sueño, pongamos, ¿ya? Y es eficaz. Y ya circula en Europa y en Estados Unidos como venta libre, ¿no? Y esto, doctor, aquí en el Perú es independientemente de la edad del paciente. No tiene nada que ver con la edad, ¿no? Entonces, porque no es psicoactivo, ¿ya? El CBD no es psicoactivo, ¿no? Entonces, cuando le vamos a decir a la población, ¿sirve para esto? No, lo que nosotros le decimos a la población, el CBD ya tiene una acción básicamente sobre estos problemas, pero pueden tener sobre otros problemas, pero es el médico el que tiene que indicarlo. Y hablando de médicos, ¿quiénes son los médicos que pueden dar esta receta? Exacto. Acá hay 2 cosas. Por un lado, los médicos tienen libertad, todos los médicos, libertad de uso, ¿ya?, de medicamentos con responsabilidad. O sea, el médico puede, en el compromiso de tratamiento con el paciente, dar una serie de indicaciones que él asume de ese compromiso que va a ser beneficioso para el paciente. Esa es una cosa, ¿ya? Y la ley lo autoriza, y también el comunicado de Digemid lo autoriza. Cualquier médico puede recetar hoy día eso. Es una receta libre con el nombre, con el diagnóstico, ¿no es cierto?, que va a ser retenida por Digemid, ¿ya? Eso es cierto. Pero hay que conocer el cannabis, ¿no? Hay que conocer los efectos del THC, los efectos del CBD, sus balances 1-1, 2-1, 3-1, son como cualquier producto, hay que conocerlo. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Y hay que decirlo. El Colegio Médico ya formó 3 generaciones, hizo 3 cursos, ¿no?, internacionales, donde han certificado 60 médicos que tienen su certificado del Colegio Médico, que conocen y podrían recetar el cannabis. La Universidad Cayetano Heredia acaba de terminar 2 cursos en los cuales he participado, ¿no?, también formando médicos, ¿ya? Entonces, alrededor de 40 médicos. Podríamos decir que hay 100 médicos formados, ¿no?, académicamente, ¿no?, en el conocimiento del cannabis y sus usos, ¿ya? Lo cual no significa que todos tengan experiencia clínica, porque una cosa es conocer y otra cosa es tener experiencia clínica. Todos los médicos sabemos de que uno tiene el producto, pero
De ahí, tener experiencia clínica con un producto es un montón, porque hay que tener experiencia clínica. Eso está haciéndose, ¿ya? Y aún a eso hay que agregarle, hay que hacer investigación clínica. Y la investigación clínica tiene que ser soportada por el Estado, las universidades, ¿no? Y el mundo privado también. O sea, está abierta para todos, cosa que todavía no se está haciendo de manera abierta. A ver, Leslie, en tu hospital, los médicos ya se están empapando del tema. Están comenzando a empaparse. Ajá. Una de las cosas, doctora, es que lo que sí es un poquito medio, ¿cómo le puedo decir? ¿Borroso? No, que debería ser prescrito básicamente por médicos que conocen el tema. Se supone que el cannabis medicinal está aceptado para problemas neurológicos, principalmente porque tiene sus centros cannabinoides arriba en el sistema nervioso central, pero el que sea de venta libre para cualquier médico no es un peligro de sobreuso. Me explico. Actualmente mucha gente piensa que el cannabis es la panacea, cura todas las cosas del mundo. Y teóricamente, según la ley, yo puedo decir gripe y mandar que le den cannabis. Y según la ley, no me pueden impedir que esa receta pase, porque es una medicación que no está como psicoactivo y por lo tanto no tiene restricción de venta y por lo tanto lo podría adquirir. ¿Podríamos quedar quizás con sobredemanda para enfermedades que realmente no tienen ningún sustento? Sí. Quería aclararle algo. Sí. Tú has dicho de venta libre y Sí. eso no es correcto. La venta libre es otra cosa. Yo voy a la farmacia a un panadol y es de venta libre. Voy hasta la tienda de la esquina y es venta libre. No, pues si yo voy a DGM con mi receta, La licenciada, receta ahí es me va a dar. importante. Hay que estar registrado. Un diagnóstico. Un diagnóstico. O pone un gripe. diagnóstico, es un No. diagnóstico. Bueno, ¿Por qué no? Los médicos. ¿Por qué no? Si, doctor, se dice ahí que yo puedo poner el diagnóstico y para mí me funciona el cannabis en la gripe. Entonces tendría que darle usted a mi paciente bajo cannabis. vigilancia, bajo Claro, responsabilidad. como todo. ¿no? Claro. Igual, si el Pero me paciente la da. tiene una reacción o un efecto adverso, Yo como soy todo contra. medicamento, puede acercarse al farmacéutico y decirle, mira, esto ha pasado, o puede acercarse a su médico y también decirle, mira, tengo este efecto y ha pasado, ¿no? Claro. A todos. El 100%, a veces hay pacientes que en un porcentaje a veces han tenido Sí, alguna pues, dificultad, náuseas, ¿no? no. Ahora, en este estadio, Estamos comenzando. no estamos comenzando, no, las cosas están así. Ujú. Entonces, como ya desde hace 3 años, ¿no? que comenzamos a trabajar esto, el Colegio Médico lo ha apoyado abiertamente en términos de que es un espacio terapéutico importante, ¿no? Cuando hablamos de espacio terapéutico no estamos dando indicaciones todavía. Estamos Doctor, porque cuando comenzó la ley querían que solamente los colegas especializados y con experiencia en cannabis Ajá. puedan prescribirlo, Exacto. que está perfecto. O solo neurólogos. Ahora, todavía no se ha avanzado ahí. Entonces, ahora Pues el Ministerio está preparando un reglamento sobre la última resolución ministerial, donde va a decir el abanico de posibilidades, Claro. ¿no? En los cuales se puede usar. Y entonces los médicos pondrán ese diagnóstico. Y entonces en la farmacia de DGMIT verán, corresponde a ese diagnóstico y entonces lo darán. Claro, porque ahorita está para cualquier diagnóstico, teóricamente, Lo según que la pasa ley. es que esto es dinámico, conforme se den investigaciones, por ejemplo, ahora sí está aprobado por lo que es en tema neurológico, ¿no? Pero si seguimos las investigaciones, no podemos cerrarlo en un reglamento. Se investigan más, se dan medicamentos para otras patologías, obviamente que sí, se Por va. ejemplo- Ahí no pueden a cada momento ir aumentando una, entonces se da Claro. esa... Por eso la prescripción, el farmacéutico es el único que le puede atender, verifica la información, hay un registro de pacientes y los médicos también. Sí, están- básicamente para aclararlo, ¿no? Por ejemplo, en demencia no funciona el cannabis. Se ha demostrado con estudios a doble ciego, randomizados, que no funciona. Pero si alguien quisiera pedir cannabis para demencia, Para demencia senil. senil. Exacto. Pero también hay estudios que están haciendo en Israel, ¿ya? Sobre demencia senil. Ujú. Ya Micholón Claro. ya produjo 2 documentos, ¿no? Pues no demuestra nada, otro está como el placebo, está igualito. Exacto, no demuestra nada, ¿ya? Sí, con el Parkinson. pero no Estaba hace leyendo daño. esto ¿Ya? Entonces, pero en Parkinson sí. Parkinson, sí. En Parkinson sí, exacto, y cada vez aparecen más trabajos, ¿no? Entonces, cuando disminuye el espasmo, propio del Parkinson, ¿no es cierto? Y disminuye el temblor, ¿no? Ya es un montón, ¿no? Disminuye la cialorrea, es Claro. otro montón. Entonces, hay condiciones de una enfermedad, ¿no? Que van apareciendo y certificándose su efecto. Ahora, como es un proceso, ¿no? Va a ir apareciendo más estudios clínicos randomizados, doble ciego, etcétera,
pero es un proceso. ¿Y qué hacemos, doctor, con aquellos médicos que no creen, ¿no?, que funcione, por ejemplo, el uso del cannabis para el Parkinson y no se lo quieren recetar a sus pacientes? Se es libre, el médico es libre, dice, yo no lo conozco ese producto, no sé cómo funciona y no lo receto, ¿no? Y es libre el colega de decir, Sí. porque primero hay que conocer, eso es indispensable. Claro, vas. Ahí también el paciente es libre de ir a buscar otro médico que sí, le dé Va la a receta. buscar otro médico, Ajá. Tienes exacto. derecho a Ajá. poder tú Me acceder. parece. Tenemos tres consultas, a ver, para nuestros invitados justamente sobre este tema del que estamos hablando. Ángela nos llamó desde Huancayo, fíjense, y dice, ¿el cannabis puede usarse para la artritis reumatoide? Sara del Callao, ¿el cannabis se puede usar en niños con déficit de atención y TDAH? Y la tercera consulta, Carlos de Pucallpa, sufro de problemas en la columna y rodilla, tengo artrosis y escoliosis. ¿Puedo consumir cannabis? ¿Cuántas veces? A ver, vemos ahí tres enfermedades, ¿no? Por un lado, artritis reumatoide, déficit de atención, y la tercera era también artritis, me parece, ¿no? Escoliosis. Ahí estamos cerrando. Vamos a cerrar el aspecto de el CBD como antiinflamatorio. El CBD como antiinflamatorio ya está probado en líneas celulares, en animales y en muchos casos humanos. ¿Están comenzando a usar en artritis reumatoidea? Sí. ¿Que calma, que disminuye, ¿no?, el factor inflamatorio? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, faltan más estudios, ¿no? Porque un estudio randomizado, doble ciego, es muy caro, inmenso, etcétera. Pero se están dando ya estudios en la cual Con un reporte de caso. reporte de casos, ¿no?, y series grandes. Entonces, está. ¿Ya? Respecto a la escoliosis, básicamente es para el problema del dolor de la escoliosis y la digamos, la contractura que produce la escoliosis en los músculos intervertebrales, ¿no?, y el dolor que eso produce, para eso. Pero la escoliosis en sí mismo, que es un problema estructural, ¿no?, de la orientación de las vértebras, no, eso es pedirle algo que no se le puede pedir, ¿no es cierto? Ahora, ¿Para el TDAH? el trastorno exacto. Se está comenzando a usar con éxito, ¿no?, en el TDAH y en el autismo, para no sustituir lo que es fundamental, que es el tratamiento conductual y de aprendizaje, que es lo central, y detección temprana. Se está comenzando a usar para la conducta en los niños autistas, ¿no?, la conducta explosiva, ¿no?, la autoagresión y la exoagresión, y funciona, ¿no? Y también las observaciones cada vez aparecen más, es que aumenta el contacto del niño con el mundo externo, porque uno de los problemas fuertes de los niños con autismo es que no se conectan con el mundo externo, ¿no? Entonces, mejora las condiciones del niño para aprender. Muy bien. Ahora vamos a ampliar un poquito más la Junta Médica, porque también están hoy aquí en el programa el doctor Adrián Guamán, neurocirujano del Hospital 2 de Mayo, y también el doctor Cristian Carpio, neurólogo del Hospital Almenara. Los doctores están escuchando la entrevista que estamos realizando en este momento con nuestros invitados a este lado del set, ¿no? A ver, doctores, ustedes, ¿qué opinan sobre esto del uso ya del cannabis medicinal? Ya encontramos la venta de este cannabis medicinal en una farmacia del IGEMIT. Bueno, en relación al cannabis, mi opinión es esta, ¿no? Se habla de que tiene varias utilidades, y una de ellas, de lo que se pregona básicamente, es el dolor, el tratamiento del dolor. Entonces, en mi experiencia personal de pacientes tratados justamente de lo que vamos a ver el día de hoy, de neuralgia del trigémino, ¿no?, de un universo de más o menos 500 pacientes que han sido operados, al menos 5, o sea, estamos hablando de un 1% de pacientes usaron en algún momento, aquí en el Perú me refiero, cannabis. ¿Y los pacientes qué me refieren? Sí, al principio comenzamos a tener cierta mejoría, como tuvo con cualquier otro tratamiento que también usó para este tipo de enfermedad, ¿no?, pero que a la larga terminó simplemente ya no respondiendo adecuadamente, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Que probablemente tenga un uso o una utilidad eficiente
en el manejo del dolor al principio y que probablemente luego pueda hacer algún tipo de resistencia, si se quiere decir así, o que simplemente ya no le responde adecuadamente, ¿no? Entonces, mi experiencia personal en relación al tratamiento de dolor neuropático, puntualmente en neuralgia del trigémino es esa. O sea, he visto, sí, pacientes que vienen consumiendo, que les ayudó en algún momento, pero que, bueno, en el transcurso del tiempo, como cualquier otro tratamiento, termina fracasando y llegaron a la opción quirúrgica, ¿no? Doctor Del Carpio. Bueno, respecto a mi persona, personalmente todavía no he prescrito el cannabis. Sí me estoy informando, como todos los médicos, sobre sus utilidades y es un paso importante que se haya reglamentado, ¿no? Sí. Lo que habría que, como dice el doctor, cada médico va adquiriendo su propia experiencia, ¿no? Lo que yo tengo entendido con mis pacientes, que no he indicado yo cannabis, pero que sí algunos pacientes míos o pocos pacientes míos han usado. He tenido casos de enfermedad de Parkinson, casos de epilepsia y también casos de dolor. Teniendo claro de que en ninguna de las tres condiciones es curativo, ¿no? Sino que tiene una condición paliativa, ¿no? Y en mi perspectiva, en el caso del Parkinson, no sabría si atribuirle al propio uso de cannabis, estamos hablando de los pocos pacientes que he visto, o también al impacto subjetivo, ¿no? Igual también en el caso de las crisis convulsivas, ¿no? Que hasta cierto punto, no sé hasta qué punto podrían haber controlado mejor, digamos así, con esta droga, o hasta qué punto no necesariamente, ¿no? Igual en el caso del dolor, ¿no? Es una medicación que tiene muchas aplicaciones en neurología, por lo menos en las investigaciones, lo que se está viendo en las aplicaciones. Entonces no va a obligar, digamos así, a todos los médicos, en especial también a los neurólogos, a revisar y a ir adquiriendo experiencia, ¿no? Entonces lo que se diga ahora de cannabis va a ser muy distinto de lo que se diga acá 5 o 10 años con la experiencia clínica, ¿no? Pero siempre los pacientes buscan una esperanza en la enfermedad, ¿no? Y fueron los pacientes los que han, digamos así, promovido, digamos así, el cannabis, inclusive más que los médicos, ¿no? En ese sentido de la esperanza, ¿no? Y en algunos de esos pacientes, bueno, se encuentran satisfechos con ese cannabis, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y es tarea de todos los médicos investigar y tratar de ir incorporando sus propias prácticas, ¿no? Yo soy un médico de salud, en salud no se indica cannabis, no está en la lista de medicamentos, pero sí también soy un médico privado y en ese sentido voy a revisar más esta droga y ver en qué casos se puede usar. Muchas gracias. Muy bien, doctor Del Carpio. En lo que sí están de acuerdo con el doctor Guamán es que puede generar resistencia. Sí, puede haber resistencia. Ahora, hay una cosa importante, de que todavía estamos trabajando, aprendiendo, digamos, ¿no es cierto? Pero hay una cosa muy buena del cannabis, que no tiene la toxicidad que pueden tener, pongamos, en el dolor, los derivados del opio, ¿no? No sea, hasta ahora no tiene dosis letal 50, pongamos, el cannabis, ¿no? Para que alguien se muera intoxicado por cannabis, tiene que fumarse, en este caso, 170 kilos, imposible, ¿no es cierto? O sea, no se ha reportado muertes, ¿no?, en la literatura, ¿no?, de muertes por usar cannabis. En cambio, sí, estoy hablando de dolor, sí se ha reportado más de 67,000 muertes en Estados Unidos por el uso de opiáceos para el dolor, ¿no? Entonces, el cannabis ahí entra, yo no digo a reemplazar, a bajar la dosis de opiáceos en el manejo del dolor, pongamos, ¿no? Entonces, porque compite y ayuda, allá bien. En caso de Parkinson, no compite con los antiparkinsonianos clásicos, no levodopa, carbodopa, de ninguna manera, sino ayuda. Complementa. Complementa. Un complemento más. ¿Ya? Doctor, una de las cosas buenas que tenemos ahora con el cannabis medicinal acá en Perú es que ya tenemos una dosis fija. Porque todo el mundo que usaba o que compra en muchas partes no se sabe realmente cuál es la dosis que había de THC ni del otro, el cannabidiol. Cannabidiol. Entonces ahora sí tenemos algo interesante. ¿Cuántos frascos se puede adquirir? Porque yo estaba viendo la pasada, estaba leyendo ayer, por ejemplo, en los niñitos que usan estos epilepsias refractarias, usan 11 miligramos por kilo. Si pesa 40 kilos son 400. Y entonces en un día gastaría
por lo menos en 10 días se le va un frasquito, tendría que comprar 3 frascos mensuales. Se le puede dar esos 3 frascos o cada vez que se acabe tiene que ir. Esta es una primera etapa, como te digo, hemos traído un cannabis no psicoactivo, que es el CBD, ¿no? Si bien es cierto, eso lo va dosificando el médico. Si el médico cree conveniente aumentar la dosis, porque va a depender cómo reacciona el paciente, ¿no? Y él sí, bueno, de acuerdo a esa prescripción, nosotros les vamos a otorgar. Ahora, venta como los hospitales de Minsa mensual. Sí, yo quería aclarar algo de que a veces los pacientes que van a la farmacia nos quieren ya que les vendamos, como decir algo, como vende un Panadol o algún producto así de venta libre, ¿no? No, esto siempre es bajo la prescripción y a los médicos pues que siempre, o sea, cuando ya son pacientes crónicos, degenerativos, donde las múltiples terapias ya no han hecho efecto o ya están cansados de tanto medicamento, yo pienso que sería cuestión de que, bueno, acudan a un médico que de forma profesional no le haga el seguimiento, ¿no? Porque muchos pacientes se acercan y dicen, dame un par, ¿no? O sea, dame un par. Un par de Panadol. Dame un par y no. O también pacientes que los han comprado por internet, ¿no? Entonces, si dicen, ¿sabes qué? Deme, no me vas a dar, ¿no? Porque compran, pues no dice ni concentración, no dice de dónde, quién es el fabricante, porque todos los países estamos interconectados, todas las autoridades regulatorias de medicamentos. Tenemos un link donde podemos ver qué empresas están autorizadas, ¿no? Si tienen registro. Y a veces los médicos no le dan esa información total. O sea, bueno, adquiérelo donde tú quieras, ¿no? De repente tienen algún proveedor, pero dice, bueno, entonces van a la internet, buscan ¿no? Y a veces les cobran montos muy elevados, claro, ¿no? Y llegan a Digemit y nos dicen, me tienen que dar, ¿no? Y bueno, ellos tienen que entender que hay una dosis, claro, que hay una concentración, que hay una calidad del producto. Bueno, el que hemos traído es un preparado farmacéutico, no es un producto terminado, no es un medicamento, es un preparado, que es una concentración adecuada, conforme la demanda. Digemit irá viendo la forma de acceder, porque nuestra finalidad es el acceso, ¿no? Y ver de cómo esta manera se va comportando para lograr que los pacientes tengan estos productos. Claro, porque hay personas que ni siquiera lo piden por internet, sino se van al centro de Lima y compran ahí un producto que hasta a ver qué será. Sí. La acción de Digemit, por eso es histórica, yo se lo he dicho ahora a la doctora, es histórica porque es el único órgano, ¿no?, de Estado de Latinoamérica que ha tomado la decisión de poner a disposición de los pacientes un producto de calidad, ¿no? Porque ahora está circulando de todo, ustedes han visto, ¿no? El Jirón de la Unión están vendiendo, no sabemos qué cosa, y eso puede estar contaminado con metales pesados, ¿no? Con pesticidas, ¿no? Con hongos, no sabemos si tendrá o no tendrá lo que dicen que tiene. Los componentes. Entonces se puede estar intoxicando a la población. Entonces es la acción responsable, yo acá lo alabo. Yo he sido director de Gemida hace muchos años, pero alabo la acción porque es una acción decisoria, que no lo ha tenido ninguna entidad en América Latina, y eso también hay que decirlo, ¿no? Decisoria porque es un producto de calidad, conocido, todavía no es todo lo que se quisiera, ni todo el espectro que se necesita, sin duda, pero ese es un primer paso que hay que saludar. Claro, lo bueno es que tenemos ya una dosis fija, exacto, a partir de la cual podemos ya comenzar a crear experiencia. Exacto. Y sobre todo, doctor, yo creo que es fundamental ahorita educar a la población, porque ahorita el cannabis, todo el mundo jura que cura todo. Exacto. Cura el cáncer, cura el VIH, cura la diabetes, cura la hipertensión, todo cura, y eso no es cierto. Y lo que es bueno para todo no es bueno para nada. Así es. Ahora, no cualquier persona, Gisela, puede acudir a la farmacia y comprar. Tienen que estar inscritos en un registro. Sí. Ellos tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios del Cannabis, que está, no sé si lo pueden ver ahí. Ahí está la imagen. ¿No? ¿Pueden ver? Entran a la página de Digemit, en la parte inferior dice, ¿no? Podemos ver, entramos al uso medicinal y terapéutico del cannabis, entran al link, ¿no? Y el paciente se registra vía web. Es una inscripción en una primera etapa. Se inscriben, colocan sus datos completos, ¿no? Luego puede ser que sea un paciente menor de edad, un paciente que está postrado, que no, su tutor, ¿no? O su papá, su mamá, o quien le asiste, puede registrarse también, ¿no? Una vez que está registrado, puede leer, también hay unas recomendaciones a los pacientes, igual, ¿no? Que hay algunas patologías que sí están aprobadas y que, bueno,
también hay otros que, bueno, el médico le faculta a poder, ¿no? Una vez que ingresan ahí, se acercan, ¿no? Van a su médico le prescribe eso, ¿no? Los médicos ya conocen cómo es una receta, tiene que tener nombre completo del paciente, diagnóstico, su DNI del paciente, ¿no? Datos completos del médico. Como es un cannabis no psicoactivo, es una primera etapa, no requiere receta especial que también el reglamento alcanza, ¿no? Esta es una receta común, ¿no? El médico está en una base, nosotros estamos coordinando con el colegio médico para que nos dé toda la base, porque cualquiera puede poner un sello, estamos en el Perú, ¿no? Estamos en el Perú y nosotros estamos coordinando para que el colegio nos proporcione toda la información, porque pueden poner hasta como que yo me hago un sello y nadie, ¿no?, me acredita. Sin embargo, al paciente sí lo tengo que validar esa información, porque cualquiera podría registrar. Claro. A pacientes inclusive que están fallecidos. Pero sin embargo va a la farmacia, que es el farmacéutico quien va a validar la información. Allí se culmina el proceso de inscripción del paciente y ya es un paciente usuario. Mientras no adquiere el producto, no es un paciente usuario. Okay. Cualquiera se inscribe y son inscritos en una base, pero no son usuarios. Son usuarios cuando ya van a la farmacia, adquieren el producto y bueno, ya cumplen con lo indicado por su médico. ¿Hasta el momento cuántos hay? ¿900 me parece? No, pacientes inscritos en la base hay unos 2.000 pacientes inscritos, de los cuales niños aproximadamente son 600, ¿no? Bueno, y son de todo, Lima es el que mayor porcentaje de pacientes tiene inscritos y en todo el país, ¿no? En todo el país. Muy bien. Ahora me imagino, perdón, de que Digemid va a expandir el suministro, ¿no es cierto? Claro. A nivel nacional. Nosotros inicialmente convocamos a todos los hospitales y todos cómo iba a ser su requerimiento, ¿no? Entonces algunos sí nos dieron la cabida, ¿no? Entonces todavía siempre había dudas, ¿no? Y fue el Ministerio de Salud, bueno, Digemid dijo, bueno, vamos a empezar y vamos a llevar todos los controles. Ahora ya para finalizar, eso tiene un costo. Pero los pacientes que están en el CIS más adelante pueden adquirirlo de forma gratuita. El reglamento dice que va a estar, son las PEAs, ¿no? Que quien va a estar incluido en el CIS, eso se está trabajando, ¿no? Una vez con todo, de acuerdo con todos los protocolos, la documentación de forma ordenada, ¿no? Sí, nuestra ministra, la verdad que ella está muy abierta a este tema, ¿no? Ella viendo de forma cómo se accede, ¿no? Muchísimas gracias. Nuevamente vamos a repetir, ¿no, Leslie, la dirección de la farmacia? Sí, está en la farmacia institucional de Digemid, en Avenida Parque de las Leyendas 228 San Miguel. La dispensación con una receta médica común, con todos los datos que han escuchado acá que debe llevar la receta para que puedan recibir su cannabis medicinal. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero agradecemos, ¿no?, al doctor Alberto doctor Gayoso, pediatra, y a Gisela Vargas, química farmacéutica, por haber estado hoy aquí en la Junta Médica y habernos explicado un poquito más sobre el uso del cannabis medicinal. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa en la Junta y al volver, ahora sí hablamos de nuestro tema central. Neuralgia del trigémino. Volvemos. Muy bien, arrancamos con nuestro tema central, que es la neuralgia del trigémino. Nuevamente le damos los buenos días y la bienvenida al doctor Cristian Carpio, neurólogo del Hospital Almenara, y Adrián Guamán, neurocirujano del Hospital 2 de Mayo. Doctor, ya más o menos nos ha explicado que este cannabis medicinal sí podría servir para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, aunque luego se ve como que ahí genera resistencia en los pacientes, parte, ¿no? del tratamiento en algún momento, ¿no? Resistencia o tolerancia, diría, ¿no? Sí, yo creo que ese es básicamente el tema, ¿no? Hace tolerancia, como a cualquier otro fármaco, ¿no? ¿También podría ser efecto placebo al inicio? Es probable, ¿no? Ya el doctor Carpio mencionaba que uno no sabe si realmente, como en todas las enfermedades, el cannabis sirve efectivamente como algo terapéutico o como algo placebo. Que a veces el paciente simplemente en el interés de querer mejorar, ¿no es cierto? Querer mejorar, usted le da algo y le dice, bueno, esto te va a ayudar
paciente lo consume y dice, sí, efectivamente me siento mejor, ¿no? O sea, eso existe, ¿no? En medicina eso es verdad, para todo tipo de dolencia. Y eso incluso puedes verlo en lo que es demencia senil, que el cannabis está igual que placebo, porque la gente con demencia senil no tiene mucha conciencia de estar bien. Claro. Sí. Claro. A ver, pero ¿qué es la neuralgia del trigémino? Es una patología que provoca un dolor sordo, quemante y persistente en un lado de la cara, cuya intensidad puede ser física y mentalmente incapacitante. Y este dolor, no doctores, puede ser de segundos, incluso hasta minutos. Solo es en la cara. A ver, un poquito para... Contextualizar. A ver. Claro. Bueno, primero agradecer al programa Junta Médica por la convocatoria, al doctor Guamán, como a mi persona, ¿no? Como estamos yendo a un público general, entonces quisiera puntualizar un detalle, ¿no? Nosotros tenemos un tronco cerebral o tallo cerebral que está en la base del cerebro y tenemos una médula espinal. Tanto del tallo cerebral como de la médula espinal van a nacer los nervios. ¿Como esta imagen, doctor? Claro, que no van a dar la sensibilidad y que no van a permitir ejecutar nuestras órdenes, ¿no? Bueno, en el tallo cerebral hay 12 nervios. Un nervio es el quinto par o el nervio trigémino, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Ese nervio es el más importante desde un punto de vista sensitivo de la cara. De lejos, el más importante desde un punto de vista sensitivo de la cara. Y ese nervio no solamente es sensitivo, también es motor, porque también sirve para masticar, pero en su parte sensitiva en la cara tiene 3 ramas, como ustedes pueden observar. Una rama superior o oftálmica, que se va hacia la frente, una rama media o maxilar, que se va al pómulo, y una rama inferior o mandibular, ¿no? Que se va a la parte inferior. Y esas ramas se juntan en un ganglio que ustedes pueden observar ahí, el ganglio de trigémino, ¿no? Se juntan en un ganglio. Entonces, la neuralgia del trigémino es un dolor, primero, facial. Segundo, es un dolor de nervio. Y tercero, ya tiene sus propias características que lo hacen hasta cierto punto fácil de diagnosticar. Primero, que es un dolor paroxístico. ¿Qué quiere decir paroxístico? Que normalmente dura segundos, a lo más 1 o 2 minutos. Es paroxístico, ¿no? Es un dolor muy intenso, por eso que es importante tratarlo ahora, es muy intenso, ¿no? Y de carácter eléctrico o de carácter lacerante, ¿no? Es un dolor que claramente se da en cualquiera de estas 3 ramas, más frecuentemente en la segunda y tercera rama, pero claramente se dan estas 3 ramas, o sea, como un territorio. Y por último, se suele desencadenar por estímulos mecánicos, digamos así. ¿Cuáles son los estímulos mecánicos? Por ejemplo, masticar, sonreír, cepillarse, afeitarse, como dice el doctor, estímulos mecánicos, o por estímulos termodinámicos, en otras palabras, por el frío, ¿no? Tomo agua helada, también se suele estimular, o sea, se suele gatillar, ¿no? Entonces son las 4 características. Doctor Guamán. Sí, y quizás algo adicional es que, a pesar de ser un dolor intenso, está descrito como el dolor más severo, ¿no? Que inclusive es causa de suicidio en el mundo, ¿no? Tiene la particularidad de que cuando uno hace el examen neurológico no encuentra nada. O sea, usualmente el examen neurológico es negativo. Entonces, por eso es de que muchas veces cuando el médico examina, el médico bueno, o el personal que desconoce este tipo de patología, examina al paciente, no encuentra nada. Y a veces, bueno, comenta, ¿no? Señor, usted neurológicamente no tiene nada. Depende cómo interprete el paciente o el familiar. Dice, mira, pero me dicen que no tienes nada neurológicamente. Entonces, por eso es que hay quienes dudan de la existencia de esta enfermedad, ¿no? Y la catalogan en algún momento como una enfermedad de corte psicológico, ¿sí? Porque neurológicamente no encuentran ninguna alteración. ¿Sí? Y como son crisis paroxísticas, hay periodos en los cuales está pues, el paciente totalmente asintomático, no tiene molestia. Y de pronto, de manera brusca, está conversando y viene la crisis, desencadena la electricidad y entonces lo catalogan a veces como un ataque de orden psicológico, ¿no? Pero obviamente eso no es así, ¿no? Sí, es un dolor bastante lancinante. La persona que lo padece realmente, como tú mencionas, pues no lo tolera.
Una de las cosas que ocurre también acá es que los vasitos sanguíneos golpean al nervio. Claro, eso yendo un poco a la causa, ¿no? Porque la característica del dolor es así. Ahora, la pregunta es ¿por qué se genera esto? ¿No? Eso, pues la Quizás causa. para entender un poco, un nervio, cualquier nervio, está rodeado, envuelto de una capita especial de grasa que se llama mielina. Entonces, si hacemos la comparación, es como los cables eléctricos que están forrados de plástico. Y ese plástico es la protección. Los nervios tienen una capa de grasa que lo está envolviendo y esa grasa se llama mielina, como repito. Entonces, el problema básico en esta enfermedad radica en que el nervio comienza a perder esa capa de grasa que lo envuelve. Es como si se pelara el nervio, se degenera el nervio. Y una de las causas más comunes, quizás casi 80% de causas, está dada a que hay un vaso sanguíneo que se adhiere, que se junta al nervio. La anatomía es así, ¿no? Por donde hay un nervio hay una arteria a su costado. Así es la anatomía. Lo que pasa es que, por una manera caprichosa quizás, la arteria se pega mucho al nervio. Y como la arteria late, ese latido contra el nervio transmitido, continuo, constante, va desgastando al nervio. Y el nervio, al comenzar a perder esta capa de grasa, esta mielina, comienza a funcionar mal, vamos a decirlo, funciona mal y comienza a dar estas descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas, ¿no? Y esa descarga eléctrica se traduce en dolor. Ahora, otro dato más, ¿no? Esas pequeñas descarguitas eléctricas que el paciente tiene en ese nervio o en alguna de las ramas del nervio son equivalentes, son igual, digamos, fisiológicamente hablando, a lo que ocurre cuando un paciente tiene una crisis convulsiva, ¿no? Lo que pasa es que en la crisis convulsiva es un poco más global, el mal funcionamiento quizás está a nivel del cerebro, en alguna parte del cerebro, ¿no? En este caso es algo semejante fisiológicamente hablando, pero a nivel micro, digamos, como una convulsión focalizada en un solo nerviecito. Y ese conocimiento nos permite plantear las opciones de tratamiento, como vamos a ver en algún momento, ¿no? Porque el tratamiento de esta enfermedad no es dar un analgésico. Por eso es que cuando hablaban de cannabis, sí, forma parte tal vez del arsenal de analgésicos para ayudar transitoriamente a menguar el dolor. ¿Y uno, doctor, puede predecir el dolor? No siempre, lamentablemente no, porque siendo paroxístico ocurre en cualquier momento. No avisa. Ocurre en cualquier momento, ¿no? Para complementar, ¿no? O sea, hay una irritación del nervio recurrente, ¿no? Ya sea por inflamación o por desmielinización, ¿no? Y eso hace que el nervio se dañe, ¿no? Entonces, cuando este nervio se daña, ya no necesariamente por estímulos produce su transmisión, en este caso su transmisión sensitiva o transmisión dolorosa, sino que por sí mismo ya produce su transmisión sensitiva o transmisión dolorosa. Entonces, cuando hay daño de nervios y por sí mismo ya produce una transmisión sensitiva, transmisión dolorosa, nosotros hablamos ya de dolor neuropático, o sea, dolor por enfermedad del nervio, ¿no? A diferencia del dolor que normalmente nosotros tenemos, que nosotros llamamos dolor del somático, ¿no? En la cual el dolor es un mecanismo de defensa, ¿no? Frente a una agresión. Por ejemplo, a mí me peñiscan, ¿no? Entonces, las vías que conducen, los nervios que conducen la información que me están peñiscando van a hacer que yo reaccione. Pero para que yo reaccione, va a transmitir el dolor, ¿no? Entonces, normalmente así está diseñado nuestro organismo, el dolor como mecanismo de defensa. Pero también hay enfermedades de los propios nervios que se dañan y producen un dolor, a ese se llama dolor neuropático, en ese caso estaría la neuralgia del trigémino. Y otro detalle más, para redondear la parte introductoria, nosotros hacemos un examen neurológico del paciente, ¿no? Lo que nosotros esperamos encontrar es que el paciente se encuentre normal, como dice el doctor, ¿no? Más bien, si nosotros encontramos, y ahí está el diagnóstico diferencial, estamos hablando de dolor facial, por ejemplo, dolor a la masticación, nos pone en duda, porque también puede ser una disfunción temporomandibular, ¿no? Dolor dentario nos pone en duda, porque también puede ser un dolor por patología, por enfermedad dental, ¿no? Dolor frontal o paranasal nos pone en duda, porque también puede ser una sinusitis. Dolor ocular también nos pone en duda, porque también puede ser glaucoma. En estos casos precisa primero descartar esa enfermedad antes de plantear una enfermedad neurológica del trigémino. Y la segunda diferenciación importante
es que cuando uno examina a un paciente con neuralgia de trigémino, y eso va para los médicos también, no espera encontrar nada, pero si encontrara otro nervio afectado, por ejemplo, el nervio que lleva los ojos hacia un lado, ¿no? Que son el tercero, cuarto y sexto par, son 3 nervios, ¿no? Por ejemplo, uno no puede llevar bien los ojos, entonces eso tampoco no va a ser neuralgia de trigémino porque está afectado otro nervio. Cuando uno, por ejemplo, el nervio que permite sacar la lengua, que es el 12º nervio, ¿no? Y cuando uno saca la lengua, lo saca hacia costado, ¿no? Entonces, al encontrar hallazgos de otros nervios, automáticamente nos descalifica de que es una neuralgia de trigémino. Inclusive, como dice el doctor, al encontrar hipostesia, digamos, o sea, o falta de sensibilidad, ya sea la primera rama, la segunda y tercera rama, también nos pone seriamente en duda de que sea una neuralgia de trigémino. La neuralgia de trigémino, el examen neurológico va a ser normal. Muy bien. A ver, tenemos una consulta, pero antes tenemos que irnos a una pausa y regresamos. Muy bien, hoy en la Junta Médica hablamos de la neuralgia del trigémino y Mariana hacía la siguiente consulta, doctores. Tengo 22 años, me diagnosticaron neuralgia del trigémino atípica. Tenía 15 cuando empezó todo y me mandaron antiepilépticos, pero no sirvieron. El doctor me dijo que solo aguante y tome pastillas para el dolor cuando estuviera mal. ¿Qué me recomienda? Bien, en principio esto hay que precisar a qué se refiere neuralgia trigémino atípica, ¿no? La neuralgia que nosotros hemos comentado, que es aquella en la que el dolor es como descarga eléctrica, paroxística, hace el diagnóstico de neuralgia trigémino típica o neuralgia trigémino tipo 1. La neuralgia trigémino tipo 2 o la neuralgia atípica es la que puede tener, además de esto, un dolor tipo ardor, tipo quemazón, que no es característica de la neuralgia tipo 1 o neuralgia típica, ¿no es cierto? Entonces, o que el paciente dice el dolor es un poco más persistente. Es más manejable. ¿Sí? Entonces, a veces en la intensidad del dolor, ¿no? Pero, entonces, esa es la neuralgia atípica. O cuando de pronto el territorio se escapa a las ramas del nervio trigémino, porque recuerden, el dolor, el nervio trigémino, su distribución termina en la mitad del rostro. Si de pronto se proyecta ligeramente hacia el otro lado o se proyecta un poco hacia detrás de la oreja, ¿sí? Entonces se escapa un poco del territorio, entonces estamos entrando dentro de lo que llamamos neuralgia trigémino atípica. Y los tratamientos obviamente son diferentes, ¿no? También se usan algunos medicamentos antiepilépticos, pero las respuestas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tratamiento de la neuralgia de trigémino típica tipo 1, el tratamiento de elección es carbamazepina, que se conoce. En la neuralgia atípica, usualmente, la carbamazepina no funciona bien. Entonces tenemos otro tipo de medicamentos, como gabapentina, pregabalina, donde sí funciona mejor, ¿no es cierto? Y donde sí podemos combinar otro tipo de medicamentos. Ahora, en relación a qué hacer. ¿Qué hacer? Bueno, tiene pues que insistir en una buena evaluación médica, ¿no? Porque también justamente estos casos de neuralgia atípica son los que nos obligan a descartar otras cosas, porque, como se mencionó, existen 12 nervios craneales que van saliendo del tronco cerebral y están muy cerca cada uno de ellos. Entonces podemos tener otro tipo de afecciones que generan alteración en ese, hay que buscarle si tiene compromiso de otro par craneal. Entonces, también existe la posibilidad de que la neuralgia del trigémino sea parte de una enfermedad global más grande, como existen, por ejemplo, esas enfermedades desmielinizantes en donde se pierde mielina o esta grasita que les comentaba, no solamente en el nervio trigémino, sino en otras partes del sistema nervioso. Entonces, estamos hablando de una enfermedad desmielinizante ya un poco más grande, en donde la neuralgia forma parte de solamente parte de esta enfermedad global. Entonces, este paciente debe ser pues reevaluada adecuadamente. Y obliga a visualizar, a revisar nuevamente sus imágenes, ¿no? Porque ya obliga a buscar otro tipo de causas, ¿no? Bueno, sobre el caso, complementando también lo que dice el doctor, primero reevaluar el caso, ¿no? Y para eso actualmente contamos con estudios, ¿no? Que es la resonancia con contraste, ¿no? Para ver si efectivamente
es una neuralgia del trigémino en la cual puede haber de repente un vaso que esté cerca al nervio y que no explique pues la neuralgia del trigémino como ha dicho el otro Román, o puede haber de repente otras enfermedades, ¿no? Como tumores, digamos así, en esa región, o como enfermedades desmielinizantes que lo ha mencionado también el doctor, u otras enfermedades, primero. Lo segundo, también puede ser una neuralgia del trigémino clásica o típica. Y eso quiero llegar a los pacientes, ¿no? Lo que sucede es que esta enfermedad dura meses o años, o a veces más, ¿no? Y nosotros no lo curamos, pues, ¿no? Lo controlamos, ¿no? Y también lo mejoramos a veces con tratamientos quirúrgicos, pero en la mayoría de los casos lo curamos. A veces desaparece también por sí solo. A veces el paciente tiene el ¿Así se habla de concepto... cura? Claro, a veces desaparece por sí solo. A veces el paciente tiene el concepto de que al nosotros dar tratamiento, en una semana, en un mes, ese dolor va a desaparecer. Y eso no es así. Y eso le digo porque eso lo veo constantemente en la consulta, ¿no? Y eso no es así. Hay que explicarle que este dolor dura meses, años o más, ¿no? Al paciente, ¿no? Y lo segundo, estos tratamientos anticonvulsivantes, a la cabeza va la carbamazepina, y de ahí la oscarbamazepina, y otros más, requieren una tolerancia gradual, ¿no? Y requieren un aumento progresivo, y en muchos casos sí puede controlar. Bien, tenemos ahí unos tratamientos, ya que comenzamos a mencionarlos, los medicamentos anticonvulsivantes que hablaron de la carbamazepina, relajantes musculares, antidepresivos tricíclicos, diversos procedimientos quirúrgicos. Cuando comenzamos a manejar a alguien con neuralgia del trigémino, empezamos siempre con carbamazepina, ¿no? Si no funcionara, ¿añadimos o cambiamos? A ver, primero, cuando comenzamos el tratamiento, comenzamos con carbamazepina. Pero ojo, hay que tomarle un perfil hepático y un hemograma, porque puede haber también problemas del hígado o puede haber problemas de sangre, ¿no? Que hace que uno descontinúe este tratamiento. Segundo, la carbamazepina en el mercado viene de 200 miligramos. Recordemos que tenemos que comenzar siempre con baja dosis. En la mayoría de tratamientos neurológicos, psiquiátricos, siempre se comienza con baja dosis, porque muchas de estas medicinas tienen efectos secundarios, mareo, visión borrosa, marcha descoordinada. Tercero, hay que agotar el medicamento. Hay pacientes que toman hasta 6 tabletas o 8 tabletas de carbamazepina, o sea, hay que ir trepando poco a poco en consulta tras consulta. Cuarto, ya yendo a mi práctica, ¿no? En la privada, si no va bien con carbamazepina, yo uso oscarbamazepina, ¿no? De 300 miligramos también viene de 600 miligramos. Pero en Exsalud, nosotros tenemos alternativas como gabapentina. Entonces, en el caso de gabapentina, yo suelo agregar gabapentina. En el caso de oscarbamazepina, yo suelo cambiar, ¿no? Ese es en la privada. En general, ese es el tratamiento para comenzar. Relajantes musculares como baclofeno, no suelo usar, pero sí están descritos, ¿no? Como otra alternativa, ¿no? Baclofeno viene a 10 miligramos, igualito el mismo concepto, siempre comenzar a baja dosis, ¿no? Antidepresivos tricíclicos sí usamos bastante. Lo que sucede es que actualmente nuestra sociedad está pasando por lo que se llama estrés crónico, ¿no? Por dolor neuropático, ¿no? Y muchas veces estas neuralgias atípicas no son neuralgias de trigémino, sino son neuralgias, digamos así, por estrés crónico, ¿no? Y no hay mejor medicamento actualmente para los neurólogos que la amitriptilina para tratar esos tratamientos. Entonces, por ejemplo, si no está yendo bien el paciente con neuralgia de trigémino, aparte de haber escalonado, yo también evalúo la parte psicológica, porque muchos de estos pacientes van con depresión. Claro. Y muchas veces estos pacientes tienen en su vida estrés crónico. En otras palabras, por ejemplo, viven en Ate y trabajan en San Juan de Lurigancho, todos los días tienen que levantarse 2 horas antes, ¿no? Hacer la cola y volver, ¿no? O tienen 3 hijos, le llaman al colegio, o tienen deudas que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? En esos casos, prefiero yo agregarle amitriptilina también, ¿no? Antes de pasarlo, obviamente, al profesional de neurocirugía. Hasta acá mi particular. Claro. Bueno, en experiencia, en el manejo médico es más o menos así, ¿no? El medicamento de elección es la carbamazepina, como se comenta. En realidad, yo trato de agotar la carbamazepina siempre hasta el final, igual, ir subiendo paulatinamente. Ahora, no acostumbro a usar otros medicamentos porque, en mi impresión, si falla la carbamazepina va a fallar todo lo demás.
Y todo lo demás que usemos simplemente va a servir para tal vez ganar un poco de tiempo o alargar un poco la preparación. Y si el paciente falla la carbamazepina, yo recomiendo operar. Entonces, le propongo las diferentes opciones quirúrgicas que existen y puedo ir agregando algún otro medicamento quizás mientras el paciente se prepara para su cirugía, ¿no? Ahora, sí es importante la evaluación laboratorial que debe hacerse, porque la carbamazepina tiene sus problemas también, ¿no? Ahora, en relación al uso de los antidepresivos que se adjuntan al tratamiento, es cierto que el paciente con dolor crónico pues cambia todo su estilo de vida, ¿no? A nadie le gusta vivir con dolor, ni a él ni a la familia, ¿no es cierto? Entonces el antidepresivo de hecho va a ayudar, pero el antidepresivo tiene un plus aquí. Nosotros todos tenemos lo que llamamos un umbral del dolor, que es un punto por encima del cual no toleramos el dolor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el umbral es hasta dónde nosotros toleramos o aguantamos el dolor. Entonces, si nosotros tenemos un umbral del dolor más alto, digamos, somos más resistentes al dolor. Si tenemos un umbral del dolor más bajo, somos menos resistentes al dolor. Entonces, los antidepresivos nos ayudan también a elevar el umbral del dolor, es decir, a hacernos de alguna manera un poco más resistentes a la intensidad del dolor. Entonces, ese es digamos, el plus que yo le encuentro a estos medicamentos y que de hecho los usamos, ¿no? Pero en definitiva o en resumen es así, si el paciente está en tratamiento médico y va fallando, estamos ya a dosis medianas, estamos subiendo demasiado la dosis, pues se le propone cirugía, ¿no? Porque en mi opinión sí hay forma de curar a estos pacientes. Y acabamos de ver en la siguiente plaqueta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de cirugía? A ver si nos puede explicar rapidito los puntos. Está la risotomía, descompresión microvascular y destruir o cortar partes de la raíz del nervio trigémino. Claro. Bueno, las cirugías en función a la anatomía son básicamente dos, en mi opinión, ¿no? Decíamos que el nervio trigémino se distribuye en el rostro, ¿no? Hay 3 ramas distribuidas en el rostro, luego esas ramas del nervio trigémino ingresan dentro del cráneo y dentro del cráneo, debajo del cerebro, se juntan en una estructura que es el ganglio de Gasser y luego de allí, ya convertido en un solo nervio, va hacia atrás, hacia el tronco cerebral. Entonces, en alguno de ese trayecto puede estar la alteración. Entonces, en función a eso existen 2 formas básicas de hacer cirugía. Una es abrir el cráneo por detrás de la oreja, lo que llamamos una craniotomía, ingresar con guía microscópica, identificar el nervio y ver qué es lo que está alterando al nervio. Por ejemplo, si hay una arteria que está pegada al nervio, pues hay que despegarla. Y poner unas almohadillas de teflón para aislar a la arteria del nervio, ¿sí? Si encontramos un tumor en la zona, hay que hacer esa craniotomía, llegar hasta y retirar el nervio. O sea, es decir, esta cirugía por craniotomía es básicamente llegar hasta el nervio, identificar y ver qué es lo que está alterando al nervio. Como se ve en ese esquema, por ejemplo, ¿no? Está el nervio trigémino, está la arteria ahí adherida. En ese esquema se ve que se ha retirado un poco la arteria y en medio se ha colocado una almohadilla, donde dice alivio de la compresión con teflón. Teflón es uno de los materiales que se puede usar para aislar al nervio de la arteria. Esa es una de las formas de cirugía que requiere hospitalización, es una cirugía que tiene su cierto grado de complejidad. Ahora, como la medicina cambia y avanza, existen métodos también mínimamente invasivos y una de las formas de hacer la cirugía es a través de un orificio que está en la base del cráneo que se llama agujero oval, que es uno de los agujeros por donde ingresa la tercera rama del nervio trigémino hacia adentro del cráneo. Por ese agujero nosotros, con una aguja especial, podemos ingresar y llegamos exactamente hasta donde esté el ganglio de Gasser. Y por esa aguja tenemos 3 opciones para tratar al ganglio de Gasser. O sea, el objetivo es producirle una lesión medida, una ablación al ganglio de Gasser. Hay 3 formas. Una es inyectar alcohol y producirle una lesión química. Otra es pasar electricidad llamada radiofrecuencia y quemar al ganglio con esa electricidad. Y la otra es hacerle una compresión pequeña con un pequeño globito que se llama balón y generarle una lesión mecánica. Entonces, estos procedimientos lo que buscan es hacerle una lesión, vamos a decirle algo así como una lesión medida al nervio,
Entonces, en nuestra opinión, de las 3 opciones que hemos dado, una que consideramos bastante buena es la compresión con balón, porque le estamos produciendo un daño, pero no un daño tan severo. Y el objetivo de este daño es generarle algo así como un bloqueo al nervio. Neurológicamente hablando se llama neuropraxia lo que se genera. Entonces, el resultado inmediato es alivio del dolor, ¿no? Con adormecimiento parcial de las ramas del nervio trigémino que estamos tratando. Entonces, esa es la otra forma de alternativa. Pero, doctor, ¿este dolor va a volver con el transcurso de los años? Bueno, la posibilidad de que el dolor remita está en más o menos en el rango del 90%. Hay 10% de posibilidad. En forma general, independientemente del procedimiento que se haga, el dolor puede volver. Y el dolor puede volver, ¿por qué? No necesariamente porque se eligió una técnica quirúrgica inadecuada, sino porque estamos hablando de un nervio que está funcionando mal, es decir, de un nervio malogrado, vamos a decir, o dañado. Entonces, por lo tanto, el nervio en algún momento puede volver a funcionar mal. ¿Y en ese caso podrían volver a operarlo? Se puede reintervenir, obviamente. Entonces, por eso existen diferentes opciones quirúrgicas. Se puede reintervenir el paciente. Más aún si consiguió un alivio significativo con una intervención, estuvo 10, 15 o 20 años libre de su dolor, pues se puede reintervenir, claro, ¿no? Y si se hizo uno de los tipos de cirugía, se puede optar por alguno de los otros tipos, ¿no? Ajá. ¿Y después de la cirugía hay que llevar algún tipo de rehabilitación? Usualmente no, usualmente no. La rehabilitación, como en cualquier situación, se recomienda pues si hay algún tipo de déficit, ¿no? Una cirugía por craniotomía, por ejemplo, usualmente no hay alteración de ningún otro par craneal, ¿no? Claro, pues que complicaciones que existen dentro de la posibilidad, pero si no hay ninguna intercurrencia, ninguna complicación, no tendría por qué haber ningún tipo de rehabilitación. Ahora, ¿y las personas que de repente quieren hacerse acupuntura para disminuir ese dolor? Claro, dentro de las opciones quirúrgicas, en realidad, cada uno plantea las opciones en función de lo que sabe hacer. O sea, yo planteo eso porque yo hago craniotomía, yo hago risotomía con balón, pero depende del médico que lo aborda. Porque, por ejemplo, si va al algólogo, el algólogo le recetará cannabis o analgésicos o medicación, ¿no es cierto? Si va al acupunturista, le dirá, te voy a hacer acupunturista. Si va a un médico alternativo, probablemente le diga haga yoga, o haga reflexología, o haga risoterapia, ¿no es cierto? Que son opciones. O sea, cada uno plantea el tratamiento en función a lo que sabe hacer, a lo que conoce, ¿no? Doctor, ¿queda algún déficit motor? Sí, hay un déficit motor sobre todo en las cirugías de risotomía, porque como bien decía el doctor Carpio, el nervio trigémino tiene una pequeña porción, una rama motora, que es mínima en realidad, ¿no? Que va hacia los músculos de la masticación. Tal vez el 10 o 20 exagero, 10 o 15% de la masticación dependen de esa rama, de ese nervio trigémino, porque la mayor parte de masticación depende de otros nervios en realidad. Entonces sí, al alterarse hay una cierta debilidad mínima, en realidad, insignificante en la masticación. Muy bien. Hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver regresamos con más aquí en la Junta Médica. Muy bien, ya estamos con nuestro bloque del SAMU, se va acercando el fin de año, estamos con Lucero, con Dino, que son nuestros modelos, ¿no? Doctor Malpica, muy buenos días. Ya empiezan los excesos, me dice el doctor Malpica, ¿no? Por las fiestas de fin de año. ¿A qué nos referimos con los excesos? ¿De comida, de alcohol, de qué, doctor? Cantidad de comida y mezclas de comida, ¿no? Alcohol va acompañado, pero no es tanto. ¿Tanta dieta en el año? Sí, para fin de año. Para fregar la fin de año. El consejo sería que nos pesemos ahora y ver cómo terminamos en enero, ¿no? Ajá. El primer problema es la combinación de comidas y el comer en varios sitios, ¿no? Ha empezado el calor en toda la costa y las cosas fermentan, los alimentos fermentan un poco más rápido, es un riesgo. Lo otro es que hay reuniones de fin de año por varios motivos. Sí. Y uno combina cosas, ¿no? A veces se lleva incluso comida, la lleva a la casa y la recalienta o la calienta. Cuando uno recalienta la comida, se activan algunas toxinas y produce pues la colitis o gastroenterocolitis, claro, o las diarreas, ¿no? Y me hizo acordar que hace poquito nos fuimos con mi abuela a una cevichería y se pidió un chaufa de conchas negras. Y sobró y lo dejó en mi refrigeradora como 5 días.
Eso a la basura, evidentemente, Claro. porque esta era una bomba. El otro tema es que el pavo es más grande de lo que consumimos, ¿no? Claro, y al uno lo final- come días posteriores. Así es, Ajá. y lo vuelve a calentar y no hay a veces una buena manipulación y ahí tenemos otro factor de riesgo. Así lo calentemos en la sartén. Como se caliente, porque las bacterias están en las manos o en los utensilios, ¿no? A veces no los lavamos y nuevamente contaminamos la misma comida, ¿no? Calentamos todo, después lo servimos y lo que no se consumió nuevamente lo guardamos, ¿no? O sea, tenemos malas prácticas en el manejo Claro. de alimentos. Eso pasa con el puré de manzana, que no hay cuándo se termina. Claro. El otro tema es comer mucho, y eso genera no solamente el riesgo de colitis, también de pancreatitis. Pacientes que tienen problemas con vesícula, cálculos en la vesícula, por ejemplo, esta época se presentan nuevamente los cólicos, ¿no? Entonces eso genera congestión en los servicios de emergencia y también en atenciones, ¿no? Entonces ahí básicamente nuevamente es prevención. ¿Cuándo un cólico es emergencia? Cuando el dolor es intenso, cuando va acompañado de fiebre, cuando va acompañado de mucho malestar general o apenas tocan ese abdomen, el paciente salta, ¿no? Grita de dolor. Una práctica es que nos automedicamos y a veces nos automedicamos mal y consumimos medicamentos que no deberíamos. Claro, ¿no? Cuando sabemos que vamos a comer mucho o a beber mucho, voy a tomarme un protector Eso, de estómago. claro, hay gente que usa, por ejemplo, una cucharada de aceite De oliva, Así ajá. es, dice, con eso me protejo. O toman hepatoprotectores, entre comillas, o toman inhibidores de los ácidos gástricos y no genera ninguna protección, ¿no? O sea, no es para eso esos medicamentos. Muy bien. Y eso es el gran problema, ¿no? Yo tengo una duda aquí existencial. ¿Qué es lo que va a hacer Dino acá? Está pálido. Se supone que está con una indigestión tremenda. Sí. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Tremenda indigestión que se ha quedado flaquito como yo. En la emergencia el abdomen es siempre una complicación, el dolor ¿Ya? abdominal, Ajá. porque pueden ser problemas en la parte baja ginecológicos en caso de mujeres. Pueden ser incluso cuadros como apéndice que terminan siendo quirúrgicos, o incluso algunas presentaciones poco atípicas del infarto también comprometen la cara inferior del corazón, el diafragma y la boca del estómago, ¿no? Entonces, si tengo yo dolor abdominal más de 30 minutos, una hora, y no me pasa, mejor es que llamo al 106 o voy a un establecimiento para que me evalúen, ¿no? Muy bien. Dino. Y ese es el típico suero que uno toma cuando Sí, está mal, ¿no? claro, es lo que la panetela envasada, digamos, Claro. ¿no? Generalmente tiene agua, un poco de azúcar, Pero eso sí destroza, está bien. y electrolito sí, porque la mayoría de casos no son infecciones, sino son básicamente excesos, ¿no? Dispepsias. Y lo más importante en niños y en personas mayores es la hidratación. Entonces las recomendaciones son, Si alguien tiene dolor abdominal y toma algún antiespasmódico vía oral, por ejemplo, y sigue el dolor, no continúe tomando antiespasmódico, sino vaya a un médico para que lo evalúe. a ver, nuestros doctores en la Junta Médica, Leslie ya está afilando los cuchillos para el pavo de Navidad. Sí, ya lo que vemos en las emergencias son los dolores abdominales, que llegan después de medianoche. Y la gran mayoría de personas que tienen cálculos en la vesícula son los que llegan ahí. Que el cálculo se empotró y muchas pancreatitis también, más que la parte quirúrgica. La parte quirúrgica llegan recién al día siguiente, a partir de las 6 de la tarde. Ahí, o sea, ya tenemos ya en el hospital bien programado este tipo de cosas. Lo interesante que ha dicho también Carlos es que no existe hepatoprotector. Nada de que tomo leche, que tomo una cucharada de aceite, que tomo un antiácido. El mejor hepatoprotector es no dañar al hígado, no atacarlo, es el mejor hepatoprotector. Se puede comer y disfrutar de Nochebuena y Año Nuevo tranquilo, sin muchos excesos. A veces hacemos mezclas perversas, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Mezclas perversas. Claro, una paciente come lentejas en la noche, Ajá. recalentadas del almuerzo. ¿Ya? Le pone su huevo frito, ¿no? Y trozos de chancho. Entonces, no hay manera de digerir eso y come y de ahí se va a dormir. No hay manera de digerir esa cantidad de grasa, ningún cuerpo puede, y lógicamente en la noche hace reflujo, vomita, y pasó toda la noche mal y al día siguiente recién llama al médico o va a un establecimiento, ¿no? Claro, o sea, mezclas perversas, Sí, no, por favor. no. O sea, el chocolate es grasoso, el panetón también tiene una gran cantidad Claro. de calorías y grasa. Entonces, no repitamos, ¿no? O sea, sabemos que la Navidad no tiene por qué ser ni el Año Nuevo, por qué pasarla mal, ¿no? La costumbre acá en Perú es comer la cena después de las 12. Mucha gente, muy poquísima gente come temprano.
Después de la 12 viene tu panetón, viene tu pavo, viene tu chocolate, viene el champán y después... Las uvas. Ah, no, las uvas para Año Ya Nuevo. fue Año Nuevo. Estoy confundiendo. Y después vienen las chelas. Ajá. Ujú. Así que mucho cuidado. Así es. Todos lo sabemos, todo el Sí. mundo lo sabe, pero lo seguimos haciendo. Ah, ahí está, pues la prevención entonces, la prevención ahí, adelante. Nos sacrificamos por Navidad, pues. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Malpica, como siempre, por haber estado aquí en la Junta Médica. Lucero, Dino, gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Está con cólico, Dino. Sigue con cólicos, Dino, sigue con cólicos. Vaya al baño, Dino, vaya al baño. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. A continuación, A lo Grande. Muy bien, vamos a responder algunas consultas. A ver si tenemos ya en la pantalla a Orlando. Dice, hace un mes me caí y me golpeé el pómulo izquierdo. Sin embargo, ayer me diagnosticaron neuralgia del trigémino. ¿El golpe pudo desencadenar en esta enfermedad? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no es la causa, ¿no? Es simplemente una coincidencia el hecho de que se haya caído y golpeado. O sea, no hay una causa allí. La neuralgia del trigémino no se desencadena por un golpe, ¿no? Ahora, salvo que pues esté mal diagnosticado, simplemente sea un dolor facial persistente, secundario al trauma, alguna fractura facial, ¿no? Pómulo, ¿no? O algún trauma directo y dolor persistente sin necesidad de ser neuralgia del trigémino, ¿no? Si no, los boxeadores tenían neuralgia. Ah, obviamente, Claro. ¿no? Obviamente. Ajá. Pues tienen golpes en la cara constantemente. Claro. Entonces, no es la causa. Y que lo reevalúe. Muy bien. Siguiente pregunta. Ivonne dice, después de sacarme una muela empecé con dolores en el trigémino. ¿A qué especialista debo ver? Ya me hicieron muchos exámenes y aún no tengo resultado. Bueno, primero tendría que ir al odontólogo definitivamente, ¿no? Para ver si hay una causa odontológica, ¿no? Una vez que se excluya la causa odontológica, a veces puede haber en las intervenciones de los odontólogos daños de los nervios, ¿no? Y eso puede producir un dolor, digamos así, de carácter neuropático, o sea, un dolor por la enfermedad del nervio, ¿no? Que puede abarcar, digamos así, una de las ramas del trigémino, la rama inferior, ¿no? Y se trata también como con los mismos medicamentos de la neuralgia del trigémino, con carbamazepina también se trata. Ahora, Pero- otra de las cosas es que, si recordamos, el nervio trigémino tiene 3 ramas. Entonces, cuando el dolor pasa o el dolor afecta a la segunda rama o la tercera rama, el dolor va a estar sobre la arcada dental superior o sobre la arcada dental inferior. Entonces, habría que preguntar, dice, me sacaron una muela, dice. ¿Por qué le sacaron? Probablemente tenía dolor. Si tenía dolor, quizás lo que tenía era una neuralgia del trigémino que estaba iniciando. Y obviamente le extraen el diente, como esa no es la causa, Le sigue doliendo. el dolor le persiste, ¿no? Ahora, cuando uno va al dentista y le extrae un diente o le hace una curación y sigue el dolor, lo que el paciente piensa es, no me curó adecuadamente o tal vez el procedimiento no estuvo bien hecho, ¿no? Entonces regresa a veces ahí es donde ya uno va haciendo el diagnóstico. El odontólogo a veces con mucho juicio dice, bueno, yo no veo mucha alteración, puede ser una neuralgia del trigémino. Y entonces habría que preguntarnos si ya tenía dolor previamente. Entonces, es que muchas de las neuralgias comienzan así, como un dolor dental, o aparentemente como un dolor dental. Por la zona. Por la zona, así es. A ver, Gilmer dice, ¿se puede prevenir la neuralgia del trigémino? Complicado. Claro, bastante complicado, ¿no? Si es un proceso en el cual va a haber una degeneración del nervio por alguna razón, va a ocurrir, hagan lo que hagan, no hay forma de prevenir. Lo que sí hay que diagnosticar lo más precoz posible para tratar de dar medicamentos, ¿no? Fíjese, más o menos el 50% de pacientes con neuralgia trigémino responden bien a un tratamiento médico adecuado. O sea, no todos llegan a cirugía, 50% es bastante, ¿no? Claro. Pero también 50% es bastante los que van al otro grupo y que requieren cirugía por alguna razón, porque fracasa el tratamiento o porque hay intolerancia al tratamiento. Entonces, no se puede prevenir, pero sí se puede hacer un diagnóstico precoz. Entonces, es una enfermedad en donde básicamente el problema es dolor. Entonces,
el diagnóstico precoz permitirá pues no sufrir tanto al paciente, ¿no? Porque su sintomatología básicamente va a ser dolor y el tiempo, los meses o los años que el paciente viva con esta enfermedad, pues va a vivir sufriendo de dolor. Entonces el paciente, si se diagnostica precozmente, le podemos nosotros evitar todo este martirio, ¿no? Claro, una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, con calidad de vida. César, me han recomendado cortar el nervio trigémino ya que me ha dado una neuralgia a causa de la extracción del tercer molar inferior. ¿Es esta la mejor opción? ¿Esa es la causa? No, bueno, nuevamente no. Claro, uno cuando el dolor está alrededor del diente, pues primero, como se mencionaba, debe ser bien evaluado por un especialista, un odontólogo. Él es quien debe decir, ¿sabe qué? Mira, el problema no está en el diente. Perfecto, si el problema no está en el diente, va con nosotros. Nosotros decimos, le vemos la mejor opción. Entonces, cortar el nervio, en mi opinión, no es la mejor opción, porque estamos generándole un daño severo o ya definitivo al nervio, y las molestias post lesión del nervio pueden ser mayores o le podemos generar otro tipo de dolor. Por eso es que en los procedimientos percutáneos que nosotros hacemos, le producimos una lesión, sí, pero una pequeña lesión, una lesión medida al nervio. Cortar el nervio es hacer un daño severo, irreversible, a veces con consecuencias mucho más terribles que el dolor que tenía y de más difícil manejo, porque de repente antes sí podíamos controlarlo con algún medicamento, luego comenzamos a tener anestesia dolorosa, disestesias a veces intratables, y allí ya es mucho más difícil el manejo médico, ¿no? Entonces no es la mejor opción cortar un nervio, ¿no? Y ahora, ¿ustedes están de acuerdo? Porque él dice, la causa fue que me sacaron la muela. Claro, como dice el doctor, no necesariamente puede ser la causa que le hayan sacado la muela, ¿no? Pero sí es cierto que primero tiene que verse por el odontólogo y, bueno, y en el caso que no haya ninguna alteración odontológica, comenzar el tratamiento farmacológico, ¿no? Con carbamazepina, Ahora, como mencionado. El dolor son crisis, ¿no? Que ocurren varias veces al día, a veces puede ser solamente una vez al día, a veces, yo qué sé, unas cuantas veces a la semana. Son Dependiendo crisis, de cada caso, evidentemente. claro, son crisis que duran segundos hasta 1 o 2 minutos, ¿no? Son crisis. Y son crisis recurrentes, ¿no? Lo que quiere decir que el paciente puede estar minutos, horas, días, semanas también sin dolor, ¿no? Ajá. Y que se dan en meses o años, ¿no? A veces también solo se autolimita y a veces se prolonga más, ¿no? Mientras duerme también pueden ocurrir esas crisis. Paradójicamente no, más bien en el sueño, cuando duerme, cuando ya está dormido, ¿no? Ese dolor se alivia. Pero sí es cierto que ese dolor impide dormir también a veces, ¿no? Cuando está despierto, ¿no? Claro. En ese caso, a veces mejor es agregarle también un antidepresivo tricíclico que es la amitriptilina, ¿no? Que también tiene propiedades para tratar el dolor, ¿no? Aparte hace dormir, aparte quita la ansiedad, controla la depresión y también el estrés, ¿no? Perfecto. A ver, vamos con la consulta de Mireya. Tengo una semana con dolores muy fuertes en el lado derecho de la cara. Comienza de repente y se me inflama el ojo. Me duele la cabeza, el oído, la nariz, el ojo y la mandíbula. ¿Puede ser neuralgia del trigémino? Bueno, aquí hay algunos signos que escapan un poco al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, usualmente no hay inflamación del ojo. Probablemente inflamación del ojo quiere decir que se le pone rojo el ojo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que ir buscando otro tipo de orígenes, algunas de las variantes de las jaquecas, ¿no? En donde tiene componentes vegetativos con enrojecimiento del ojo, a veces lagrimeo. Entonces probablemente no sea una neuralgia. O puede ser una neuralgia facial pues atípica. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico, descartar otras posibilidades aquí, ¿no? Que vaya con el neurólogo para que sea evaluado. Claro, de esas características lo que no encaja muy bien es la inflamación del ojo, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en atípico. Y si iría con dolor de cabeza, o sea, no solamente el dolor del nervio trigémino, sino el dolor de cabeza, y también con síntomas disautonómicos, nosotros le llamamos, ¿no? Lagrimeo, estornudos o enrojecimiento, habríamos que hablar de las cefaleas vasculares, ¿no? Que son un pequeño grupo, ¿eh? José dice, ¿cómo se diferencia el dolor de la neuralgia del trigémino de la disfunción de la articulación temporomandibular?
Una de las características es que en la disfunción temporomandibular pues no hay descarga eléctrica, ¿no? Es un dolor un poco más constante, ¿no? Y hay dolor a veces a la palpación de la articulación, ¿sí? Al hacer la evaluación uno encuentra el crujido en la articulación que no debería haber, y obviamente con los exámenes de imágenes uno ve que hay una subluxación o alguna alteración en la articulación, ¿no? Y usualmente estos pacientes con disfunción temporomandibular se alivian con analgésicos clásicos, relajantes musculares, a veces el uso de algunas férulas. Entonces, está en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y el manejo es un poco diferente, ¿no? Es diferente. La característica del dolor es importante, ¿no? Recordemos que la neuralgia del trigémino tiene esa particularidad, descarga eléctrica, dolor como si nace en un punto, como si naciera pues una electricidad que nace en un punto y se disemina a veces en todas las ramas del nervio trigémino. Y son paroxísticas, son por momentos, pero ojo, a veces las crisis son tan seguidas que pareciera que es un dolor constante, pero no es así. Lo que pasa es que está teniendo crisis muy seguidas simplemente, ¿no? Además, supongo que cuando viene la crisis, así sea un minuto, ese dolor persiste todavía un tiempo más hasta que ya se vaya por completo. Doctor, nos vamos para las últimas palabras. La última palabra. Sí. Bueno, primero a agradecer al programa Junta Médica por todo el trabajo que vienen haciendo estos 2 años en educar, a informar a la comunidad en general, ¿no? También a la Dirección de Imagen Institucional, que es por la cual del Hospital Almenara, por la cual han canalizado en esta entrevista a mi persona. Respecto a la neuralgia del trigémino, recordar que es uno de los dolores más intensos y más invalidantes, ¿no?, que da en la región de la cara. Entonces, persona que tiene un dolor muy intenso, invalidante en la región de la cara, tiene que ser evaluado por un médico o por un neurólogo en general para poder hacer el diagnóstico apropiado de neuralgia del trigémino, ¿no? Y una vez hecho el diagnóstico, recordar que hay tratamiento médico, que es el primero que usamos, y si no responde al tratamiento médico, también habría tratamiento quirúrgico. O sea que el paciente no tiene por qué vivir con ese dolor en la cara, si fuera neuralgia del trigémino. A ver, nos vamos. Y el último que quiero añadir, doctor. 5 segundos. Sí, finalmente decir que sí existen opciones de tratamiento, tanto médico como quirúrgicas, para la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, como cualquier otro dolor crónico, genera problemas en el paciente y en la familia. Necesita mucho apoyo de la familia, mucha comprensión, porque a veces el paciente no es entendido dentro de su círculo familiar Y social. Y el dolor sí existe, el dolor es invisible, cierto, pero no por eso no existe, ¿no? Entonces hay que considerarlo de ese modo. Muy bien. Sí, toda molestia debe ser siempre evaluada por un médico, en este caso un médico internista, un médico general, quien lo va a derivar al neurólogo, porque no hay que vivir con dolor. El dolor tiene una causa y esa causa hay que encontrarla para darle a usted el mejor tratamiento que debe recibir. Muy bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chao.